Buenos días a todos los presentes. Bienvenidos al tercer Congreso Internacional Virtual en Radioimagenología, este año 2023, en el cual agradezco la invitación a todo el comité organizador. Esta es mi segunda participación. Estuve invitado en el año 2021 en el primer Congreso y en esta oportunidad. Entonces, agradezco al comité organizador por la invitación, por permitirme participar en este evento tan importante y poder de esta manera transmitir a todos los que están conectados de manera interactiva con este congreso acerca de las experiencias que pude haber tenido yo en el recorrido del ejercicio de mi profesión en las diversas salas de hemodinamia o de radiología intervencionista en las que he desempeñado mis funciones. Mi nombre es José Luis Aray, licenciado en radioimagenología. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a compartir en esta oportunidad un poco acerca de cuál es el rol de los profesionales en de la radioimagenología dentro de la sala de intervencionismo endovascular. Mi formación en el área de intervencionismo fue realizada en dos salas principales. Yo soy egresado de la Universidad Rómulo Gallegos en el técnico medio, cuando en mi país solamente teníamos ese nivel. Luego hice el técnico superior universitario en la UCB, Universidad Central de Venezuela, y luego hice la nivelación al licenciado como parte del cuerpo docente de la Universidad Rómulo Gallegos, donde yo me desempeño como profesor. Y en la formación en el área de intervencionismo tengo dos instituciones privadas en las que aún ejerzo como profesional, y estas son el Centro Médico de Cagua y el Centro Médico Maracay. Estos están ubicados en el centro del país, en el centro de Venezuela, uno en la ciudad de Maracay y el otro en la ciudad de Cagua. En el Centro Médico de Cagua tengo la oportunidad de precisamente ejercer desde el año 2004. Comencé en esta oportunidad con un equipo Philips, muy viejo este equipo, lo recuerdo que era un equipo ya usado y bueno, era viejito el equipo, pero realmente respondía. Estuvimos con él pocos años, unos 2, 3 años. Y luego en esta institución se adquiere un equipo General Electric, un GE, con el nombre de Innova 2100. Es un equipo muy versátil que aún sigue vigente. Y en el año 2013, el Centro Médico de Maracay se inaugura la unidad de intervencionismo endovascular, y también con un equipo GE con características similares al del Centro Médico de Cagua. Y bueno, como se los mostraba, aquí tenemos mis dos salas de hemodinamia. Lo digo por el sentido de pertenencia que tengo hacia ambas. Esta es en el Centro Médico de Cagua. Se dan cuenta que son dos Innova, son dos GE, pero este es un 2100 y este es un 3100. La diferencia entre el 2100 y el 3100, por supuesto que además del año, es que el detector en el 2100 es un poco más pequeño que en el 3100. Pero desde el punto de vista operativo y de la manera de precisamente manejarse es la misma. Los controles son idénticos y el software y el hardware por lo menos muy parecidos. Bueno, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos en una sala de intervencionismo? ¿Cuáles son los diferentes procedimientos a los cuales nosotros como profesionales participamos en el día a día en el diagnóstico y resolución de cada uno de ellos? Principalmente el cateterismo cardíaco es uno de los que más se utiliza, que consiste en la cateterización de la arteria femoral o radial en su defecto. Puede ser por ambas vías, que esta sería la vía de abordaje por vía femoral o por vía radial, a través de la cual se introduce una guía que va a llegar precisamente a donde nacen las arterias coronarias
para luego a través de esa guía pasar un catéter que se va a colocar en el nacimiento de las diferentes arterias coronarias, ya sea derecha o izquierda, para a través de él administrar un medio de contraste que nos va a permitir diagnosticar si tiene alguna estenosis, producto de alguna placa, de algún ateroma, de algún coágulo, que esté obstruyendo el paso de la sangre y que pudiera generar un infarto en el músculo cardíaco. Luego, por supuesto que es uno de los estudios que más realizamos, pero cuando suceden estos hallazgos en el cateterismo cardíaco, inmediatamente se procede al estudio terapéutico o al procedimiento terapéutico que es la angioplastia coronaria. La angioplastia coronaria consiste en que a través de ese mismo catéter se introduce una guía de angioplastia, se retira el catéter diagnóstico, se introduce un catéter para precisamente hacer el procedimiento terapéutico, y a través de ese catéter se va a introducir un stent, así como lo estoy mostrando acá, que se coloca donde está el ateroma o la placa, y luego se insufla o se expande para de esta manera hacer compresión en la placa y restituir el flujo sanguíneo a través del mismo. De esta manera salvándole la vida a los pacientes. Otro de los procedimientos más comunes, entre muchísimos otros por supuesto, es la arteriografía cerebral, que como vemos en esta imagen no es más que a través de este mismo catéter se cateterizan las carótidas principales y también la vertebral cuando vamos a hacer en este caso la arteria basilar, para administrar medio de contraste y poder a través de este medio de contraste que nos permita visualizar de manera total las arterias del cerebro, para entonces poder determinar si un paciente tiene una estenosis, si tiene una aneurisma o si tiene una malformación arteriovenosa. En todo caso, si hay alguna de estas patologías presentes allí, se procede entonces al siguiente paso en la arteriografía cerebral, el procedimiento terapéutico, que es la embolización, que va a depender la embolización si es para aneurisma o si es para malformación arteriovenosa. Son procedimientos en los que se utilizan materiales diferentes. Aquí podemos ver un diagrama que nos permite precisamente esquematizar en qué consiste la obstrucción en las arterias coronarias y cuál es el procedimiento en el que nosotros podemos diagnosticar y poder corregir esta situación que no permite el flujo sanguíneo en el vaso, llevando al paciente a un posible infarto. Fíjense que aquí tenemos un paciente que en el diagnóstico tiene unas placas de ateroma dentro del endotelio, la pared vascular, que obstruye en este caso el 100% del flujo sanguíneo. Inmediatamente nosotros hacemos, en estos casos, cuando está muy obstruido o la obstrucción, mejor dicho, es casi del 100% o del 100%, se introduce una guía y a través de esa guía se coloca un balón. Esto es un balón sin stent. También se conoce como angioplastia con balón o angioplastia convencional. Consiste simplemente en insuflar el balón para hacerle compresión a la placa y poder aperturar o poder a través de esa compresión que se le hace a la placa, se haga más fácil pasar el resto de los materiales, y en este caso sería el stent. Aquí vemos que a través del catéter pasa la guía, colocamos el stent está dentro del balón, que luego se infla el balón, se insufla, para que el stent se expanda y quede colocado de esta manera en la lesión para que se pueda restituir el flujo sanguíneo, como se demuestra en este esquema de 4 pasos, en el que podemos ver que en el paso número 4 se retira entonces el balón, se retira el catéter y la guía, y entonces esta sería más o menos cómo quedaría la arteria una vez reparada con el segundo procedimiento, que es la angioplastia coronaria. ¿Qué materiales se utilizan generalmente dentro de la sala de hemodinamia, ¿no? Obviamente, como ya les he mencionado, se utiliza un introductor, se utiliza guías de diversos calibres y para diversas funciones. Se utilizan catéteres. Esto que está aquí en Venezuela los médicos lo llaman perrito, es un dispositivo que te permite fijar la guía precisamente para poder manipularla,
Recuerden que esta guía va desde los miembros inferiores, específicamente la femoral, a través de las arterias ilíacas, aorta, hasta que llega al corazón, a las arterias del corazón, y es un poco difícil manipularlas, se requiere de destrezas y habilidades, y que bueno, existen estos materiales e instrumentos que facilitan esa destreza, esas habilidades al momento de la manipulación. Aquí tenemos los catéteres más utilizados. Tenemos un catéter Pictel, que es un catéter que se utiliza, fíjense que tiene como un rabito cochino. Este Pictel es el que se utiliza para hacer las ventriculografías. Tenemos el catéter izquierdo, que es el que precisamente hace la cateterización de la arteria coronaria izquierda, y para que esta curva nos permite que sea de mucho más fácil acceso, al igual que el derecho. Este es para evaluar coronaria derecha. Tenemos este dispositivo que se llama insuflador, y es el que permite colocar la presión que se necesita al balón, ya sea para la angioplastia con balón o para la angioplastia con stent, en la cual va a permitir no aplicar más fuerza de la que se necesite, sino la necesaria para evitar accidentes, que pudiera uno sobreexpandir un stent y romper incluso la arteria, ocasionando algunas veces desenlaces fatales. Y por supuesto, como trabajamos con arterias, necesitamos un contraste radio-opaco, en este caso iodado hidrosoluble, para poder de esta manera visualizar de manera correcta la silueta arterial. Pero ¿cómo sucede este abordaje, no? Este abordaje, las técnicas de abordaje precisamente son en intervencionismo, las punciones, y por supuesto la técnica de Seldinger, que es esta que está descrita aquí, donde el médico intervencionista a 45 grados cateteriza la arteria femoral. Aquí vemos que ya él hace la toma del pulso, luego introduce la aguja, y una vez que tiene sangre arterial, a través de allí coloca un introductor, que es este dispositivo que vemos acá, y a través de ese introductor se fija a la piel del paciente, y a través de ese introductor precisamente se van a pasar las guías, los catéteres, los stents, los balones, todo lo que se necesite. Es importante destacar que en la sala de intervencionismo endovascular existe un equipo multidisciplinario que se encarga en conjunto de prestar atención integral a los pacientes, porque como todo equipo multidisciplinario de salud, ese es su fin último: brindar atención integral al paciente de acuerdo al nivel de tus competencias y al nivel de responsabilidad que te toca desempeñar, de acuerdo a la titularidad que tienes y precisamente las competencias profesionales que están delimitadas como tal. Y es importante lo que estoy diciendo acá, porque hay unas competencias específicas que te delimitan y que son específicas de la profesión que ejerces. Pero cuando haces equipos multidisciplinarios, siempre este equipo se brinda apoyo en las diferentes situaciones y circunstancias que se te pudieran presentar dentro de la sala de intervencionismo, y que el equipo debe estar en la capacidad de resolver o de intentar resolver en su totalidad. Pero ¿quiénes son los que conforman este equipo multidisciplinario dentro de la sala de hemodinamia? Bueno, vamos a hablar un poco de cada uno de ellos y sus funciones. Aquí vemos un médico anestesiólogo, aquí les estoy mostrando un médico anestesiólogo que tiene su máquina de anestesia y que es el encargado de, cuando se necesita dar anestesia general a algunos pacientes. Esto sucede muy poco, solamente cuando hacemos embolizaciones cerebrales, pero del resto él puede darle un sedante suave al paciente, que lo calme, que lo relaje. Está pendiente de los signos vitales del paciente, conjuntamente con los intervencionistas y todo el equipo multidisciplinario, pero esa es su función principal. Entonces tenemos el médico anestesiólogo. Acá podemos visualizar en esta foto que tenemos un médico intervencionista. En este procedimiento específico está solo. Es un neuroradiólogo que va a hacer una arteriografía cerebral. Generalmente en los cateterismos, en las salas de hemodinamia donde yo trabajo, siempre están dos intervencionistas, dos cardiólogos intervencionistas que se apoyan mutuamente en la resolución y durante el procedimiento.
Pero tenemos entonces un médico intervencionista que es quien capitanía el procedimiento, es el encargado principal y es quien está al frente de todo el procedimiento intervencionista. Tenemos un licenciado en enfermería que es el instrumentista. Fíjense que tiene el mono quirúrgico, está vestido totalmente, tiene sus guantes estériles y es la persona que se encarga de suministrarle al médico intervencionista, todos los materiales médico-quirúrgicos que se requieren para poder efectuar de manera eficiente el procedimiento. Tenemos una licenciada en enfermería que es la circulante, es la persona que abastece de materiales estériles en sus empaques originales al enfermero instrumentista para que éste a su vez se lo facilite al médico intervencionista. Entonces tenemos 2 enfermeros, un médico anestesiólogo, un médico intervencionista y aquí estoy yo. Este es, por supuesto, un profesional de la radioimagenología que se encarga de precisamente operar el equipo para dar todas las proyecciones que se necesiten en cada uno de los procedimientos y estar pendiente, al igual que todo el equipo multidisciplinario, para resolver cualquier problema que pueda presentarse. Este mismo año estuve invitado al Congreso de la Sociedad Venezolana de Radiología y di esta misma charla allí. Y recuerdo que dije que nosotros teníamos que estar prestos a resolver todas las situaciones. Incluso si hay que pasar el contraste, pues lo pasamos. Y entonces creo que un grupo de colegas lo malinterpretó, aprovecho esta plataforma para aclararlo. Cuando yo hablo en la sala de hemodinamia de pasar el contraste, me refiero específicamente a buscarlo en el gabinete donde están almacenados o en el dispositivo de calentamiento de contraste y pasarlo a la licenciada que lo va a colocar, porque el único que pasa contraste dentro de la sala de intervencionismo que suministra, que administra contraste es el médico intervencionista. No existe la posibilidad de que nosotros administremos el medio de contraste. Ahora, nosotros debemos estar dispuestos a pasar el contraste. Es una cosa distinta. Significan cosas diferentes. Pasar el contraste a administrar el contraste. Bueno, pero era simplemente un punto de aclaratoria para que podamos entender cuando nos expresamos y a qué nos referimos. Porque desde el punto de vista legal es una responsabilidad totalmente del médico, aunque estando dentro del equipo multidisciplinario, en algún momento con el capitán del barco allí, que es el médico responsable, y me toca administrar el medio de contraste bajo su supervisión, sin ningún problema lo podemos hacer. No hay ningún problema. El problema sería que tú te pusieras en algún procedimiento de otro lugar a administrar medio de contraste sin la supervisión adecuada desde el punto de vista, no porque la necesites, sino porque desde el punto de vista legal existe una responsabilidad jurídica a quien administra medio de contraste que pudiera complicarse y costándole la vida al paciente, y tiene que haber un médico que se haga responsable del procedimiento. Pero son cosas diferentes. Bueno, el asunto es que nosotros, como profesionales de la radioimagenología, estamos pendientes de la operatividad del equipo, dar las proyecciones adecuadas, estar pendientes de la protección radiológica dentro de la sala y, por supuesto, participar de manera activa en la resolución de todos los problemas que se pudieran presentar allí y colaborar activamente precisamente en todo lo que se nos requiera. Les cuento una anécdota, siempre la cuento, es parte de mi verdad y de mis experiencias en el ejercicio de mi profesión, y es que estos son las salas de hemodinamia. Es bastante común que algunos pacientes allí, bueno, entren en paro porque precisamente ellos vienen infartados, vienen con una condición inestable, y es frecuente, no tan frecuente, pero con cierta frecuencia sucede que algún paciente se infarta allí. Y tenemos que darle reanimación cardiovascular. Y en esta RCP, esta reanimación cardiovascular, participamos todo el equipo, porque hay que dar masaje cardíaco. Comienza el médico anestesiólogo, obviamente, el médico anestesiólogo se cansa y nos vamos haciendo turno. Y a mí me toca porque yo fui capacitado dentro de mi unidad para que nosotros tuviéramos esa capacitación en pro del beneficio de los pacientes que pudieran presentar esta complicación en algún momento.
damos nuestro masaje cardíaco, siempre bajo la supervisión del médico, nos apartamos, viene el enfermero y así nos vamos turnando, porque es un procedimiento que cansa bastante y que, bueno, el paciente requiere de todo nuestro esfuerzo para tratar de reanimarlo y generalmente salimos exitosos. Por supuesto que dentro de las estadísticas siempre alguna vez algún paciente no lo logra, pero nosotros siempre lo intentamos al máximo. Pero también es verdad que hay que aclarar que eso son situaciones aisladas que suceden en ocasiones producto de la complejidad de los estudios que se realizan en estas unidades, pero que son más, por supuesto, los que salen victoriosos a los que realmente se complican y no lo logran. Ahora, ¿cuál es el rol específico, no? Ya más o menos lo describí, el rol específico de nosotros como profesionales de la radioimagenología. Bueno, indudablemente que es el manejo del equipo de hemodinamia, el manejo adecuado dando las diferentes proyecciones. Debemos llegar, estar pendientes de la temperatura, de la humedad, está todo ok para yo poder encender mi equipo. Y cuando chequeamos todos estos valores, procedemos a hacer los controles de calidad. Si el equipo lo requiere, si son equipos que necesitas hacer control de calidad, pues lo hace. Calientas el tubo cuando tienes equipos que hay que hacerlo. Haces pruebas de fluoroscopia y luego estás ok. Controlas y supervisas el equipo de protección radiológica del personal. Pendiente porque, bueno, todos se familiarizan en el ambiente con el día a día y después no se quieren poner el peto. Pero es nuestra responsabilidad recordarles que deben cuidarse porque ellos son un personal ocupacionalmente expuesto y precisamente en el ejercicio o en la ética profesional, en la ética del ejercicio de nuestra profesión, nosotros tenemos que velar por la seguridad en primer lugar, de nosotros mismos como personal ocupacionalmente expuesto, por supuesto, del paciente y de todo el personal que allí se desempeña como parte del equipo multidisciplinario. Y como ya les dije, bueno, la participación activa en la resolución de inconvenientes durante el estudio y de apoyo a la hora de pasar un contraste, de pasar un stent, de pasar un balón a los instrumentistas o al enfermero circulante, de manera de facilitar el procedimiento, de manera de que todos estemos activos en la resolución de los diferentes problemas. Aquí tenemos parte de nuestras funciones como profesionales. Por supuesto que si hay una lesión, nosotros debemos hacer la medición arterial o medir la arteria, que es la que le va a decir al médico intervencionista de qué tamaño, de qué longitud y de qué diámetro va a ser el stent que se va a colocar. Para eso es necesario que nosotros hagamos una medición de las arterias o de la arteria que tiene la lesión. En este caso, esta es la arteria descendente anterior, como se puede visualizar acá, que tiene una lesión y le hicimos una medición en la que se dice cuál es el diámetro de como ya les dije, de la lesión, cuál es la longitud del stent que necesita colocar. Para y aquí vemos en ampliado cómo se visualiza. Vamos a pasar un videito que yo tengo acá para que precisamente podamos ver el procedimiento, cómo lo realizamos. Es un video que yo grabé para darle una demostración a uno de mis estudiantes y por eso es que es una voz que habla acerca de eso. Pausa, se le da play. Aquí vemos el catéter en este extremo, que es el que vamos a, si yo le doy play aquí, se comienza a correr la imagen. Vamos a echarla. Recuerden que lo que les dije en clase, que lo primero que se hace es calibrar el catéter. Fíjense, bueno, aquí yo estoy diciendo, por si acaso no se escucha, déjame irlo narrando, creo que queda mejor. El catéter lo primero que hay que hacer es calibrarlo. Fíjense que él tiene un software, ¿no? Ahí donde estoy dando clic en este momento, le estoy diciendo que lo voy a calibrar. Generalmente los catéteres son de 6 frames, ahí estoy en 5 frames, pero me fui a 6 frames y acepto, le estoy diciendo que ese catéter es 6 frames. Inmediatamente me voy a la parte más distal del catéter y coloco allí estos dos puntos que me van a hacer me van a sombrear los dos extremos del catéter. Yo digo que estoy de acuerdo y me van a arrojar unos valores de calibración. Una vez que estoy allí, me paro acá y allí voy a hacer la medición de la lesión. Debo darle clic y me voy al otro monitor donde se va a planificar las arterias y yo la debo detener precisamente en el momento en el que ya esté planificada. Ahí la voy a detener, correcto, y ahí podemos ver la lesión. Aquí está la lesión,
y yo estoy tratando de poner fija la imagen para entonces poder hacer la medición. Me voy, como ya les dije, acepto la calibración y hago clic en medición de lesión y hago aproximadamente poco antes de la lesión, por supuesto, para agarrar diámetro bueno, paso la lesión y allí. Le doy doble clic e inmediatamente me hace el cálculo automático. Yo puedo hacer la manipulación y el movimiento de estos esquemas y de estos diagramas que me dan estos valores para que poder ver allí en este caso específico la lesión. Allí me dice que este tiene una longitud de 14.3 milímetros de largo, el stent que voy a colocar, y que debe tener aproximadamente unos 2.5 de diámetro. Es decir, un 2.5 por 15 pudiéramos colocar entonces en esta lesión. También tenemos otro procedimiento que hacemos nosotros allí, dentro de muchos otros, es la medición o hacer el cálculo de la fracción de eyección, que no es más que sombrear el músculo cardíaco una vez que uno le hace una ventriculografía con catéter Pictel, inyecta medio de contraste, por supuesto que con un inyector se planifica y en la pared externa cuando está en diástole pintamos todo el extremo del músculo y luego vaciamos lentamente y hacemos la pintura o el seguimiento o el lineado cuando está en sístole. Luego le hacemos un doble clic y él me va a hacer el cálculo de la fracción de eyección. Aquí vamos a tratar de, como en el video anterior, de demostrar cómo se hace. Fíjense que aquí vemos el Pictel, el catéter Pictel, que tiene rabito de cochino, está dentro del ventrículo del paciente. Se inyecta en medio de contraste y cuando él está en diástole, yo lo voy a detener, yo busco con el máximo de expansión del músculo como tal y me voy acá y selecciono modalidad y busco análisis ventricular. Aquí está, análisis ventricular. Inmediatamente me despliega el software y yo voy a hacer, fíjate, aquí selecciono, estoy haciendo una calibración del catéter, que ya sabemos que es 6 French, lo acepto, selecciono una porción del catéter, en este caso lo más proximal posible, acepto la calibración y luego sí me voy a hacer la pintura como tal de los bordes del músculo cardíaco. Selecciono diástole, fíjense lo que me dice allí, trazar diástole, que además que el equipo te habla, te dice lo que vas a hacer. Es sumamente sencillo, lo que necesitas es precisamente saber lo que vas a aplicar. Y bueno, te vas al músculo como tal. Muy bien, aquí lo tenemos. Estaba fuera de foco, pero ya volví. Comienzo a hacer el seguimiento de lo que me pintó el medio de contraste. Muy bien. Sigo punteando. Y una vez que llego allí al final, yo le doy doble clic y él se queda tranquilo. Luego me voy y presiono sístole. Bien, y debo ir a la imagen y vaciar. Yo tengo los controles que le doy play o le doy cuadro por cuadro y comienzo precisamente a pintar lo que es en sístole. Allí tuve este puntico, no debería estar allí. En este momento en el video se debe ver cuando lo muevo. Primero estoy buscando el sístole total. Ok. Ahí me detengo. Ahí fíjense que el músculo se contrajo y expulsó la sangre con toda la fuerza que él aplica en ese momento. Ok, debo mover ese punto de allí, está incorrecto o recto, ahora sí. Colocarlo acá, me vengo pintando. No estoy siendo preciso, estoy haciendo el dibujo de manera rápida para que podamos entonces ver cómo se realiza. Por supuesto que no está preciso, es solamente de un video educativo para que podamos ver que esto es parte de nuestras funciones. Le doy doble clic y él me hace un trazado precisamente de cuál es la fracción de eyección de este músculo cardíaco. Y me da un valor que ellos, por supuesto, van a interpretar si el paciente está en condiciones normales o necesita alguna
algún tratamiento o algún procedimiento específico para resolver esto. Bueno, ya sabemos entonces que además de estar activo en todos los procedimientos, además de responsabilidades específicas, bueno, también tenemos, una vez culminado el procedimiento, el postproceso de la imagen, escoger cuáles van a salir a la calle y cuáles no, editarlas. Hay algunas que no tienen ninguna información, algunas que quedaron, que se cortaron las arterias, y esas, entonces viene un proceso de edición que luego uno lo va a quemar en el CD, que va en la carpeta donde va a haber el informe correspondiente, y bueno, en ese momento termina el procedimiento. Nosotros aquí en Venezuela, mi persona, soy yo en diferentes escenarios, en el centro del país, en Cagua, en Guanare, en Maracay, en diversas partes del país hemos llevado talleres de capacitación a nuestros estudiantes y radiólogos, entendiendo que en los pensum de estudio de nuestras universidades antes no existía la radiología intervencionista. Entonces estamos llevando a nuestros muchachos, a las futuras generaciones, la capacitación correspondiente para que el día que les toque lleven herramientas con que defenderse y poder desarrollar esta labor tan loable en función del beneficio de nuestros pacientes. El mejor trabajo es aquel que se hace en equipo. Hernán Sabio. Gracias a todos por prestarme atención, por interesarse en este tema.